Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Re0, desde Japón a la eternidad. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Chapter 38. Re0. El olvido. Notes. Hola, queridos seguidores de esta historia. Ya lo he dicho muchas veces, pero sinceramente no creo cansarme de repetirlo. Gracias. Gracias por seguir aquí capítulo tras capítulo, incluso cuando la historia toma caminos inesperados o cuando simplemente no logro cumplir con las expectativas de todos. Sé que muchos preferirían que la historia fuera por otro rumbo, por eso hago votaciones. Me ayudan a entender qué les está gustando y qué no. Si algo funciona, intento mantener esa misma regla. De todas formas, no todo se resume a encuestas. También pueden escribirme por privado o dejar comentarios. Siempre los leo, aunque no siempre responda. Voy a intentar subir el próximo capítulo rápido para alcanzar al anime. No quiero terminar esta historia cuando ya estemos llegando a finales de 2027. Eso sí, tampoco será un simple copia y pega. Habrá diálogos nuevos, escenas distintas y cambios relacionados con Regulus, porque, por si alguien aún no lo había notado, Regulus es el protagonista de esta historia. El foco principal seguirá siendo él. Aunque Subaru también tendrá momentos importantes ahora que se acercan las partes donde su mente comienza a romperse. Si quieren, pueden saltarse lo siguiente. No es importante para la historia. Hace tiempo leí un fanfic que me encantaba. Era de esos que te obligan a abrir el siguiente capítulo apenas terminas el anterior. Hasta que el autor introdujo un ok. Al principio pensé, bueno, no pasa nada. Si servía para enriquecer la trama, perfecto. Qué equivocado estaba. El protagonista prácticamente desapareció y todo empezó a girar alrededor de Locke. Capítulos enteros dedicados a él, escenas interminables, extras, explicaciones, detalles y más detalles. Parecía más una proyección del autor que un personaje real. Recuerdo que incluso tenía a una mujer absurdamente poderosa completamente enamorada de él. Creo que llegó montada en un dragón solo para verlo. Y yo solo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué reducir al protagonista a un chiste para que otro personaje brille? ¿Por qué convertirlo en el mejor de los mejores a costa de destruir la historia? Los lectores estaban molestos. Se notaba en comentarios y reacciones. Pero al autor parecía no importarle. Llegué a plantearme escribirle un mensaje lleno de veneno, pero al final entendí que era su historia y podía hacer lo que quisiera. Así que la abandoné. Desde entonces desarrollé un rechazo enorme hacia los OK, los TN, los IN y cosas similares. Sé que seguramente existen historias excelentes con personajes originales, pero no tengo interés en buscarlas. Y sí, ya sé lo que algunos están pensando. Autor, el personaje dentro de Regulus es un OK. Te estás contradiciendo. Y mi respuesta es: ya lo sé, cabrón. Ya lo sé. También me molestó bastante cuando alguien dijo que me estaba proyectando en el personaje. Por un momento quise responderle con una Biblia de 2000 palabras. Pero intento tomarme las cosas con calma. Respecto al protagonista de este fanfic, la idea original fue de mi compañero Puzzle, y me gustó tanto que terminé escribiendo toda esta historia. La diferencia es que no convierto su trasfondo en el centro absoluto de la obra. No necesito capítulos enteros explicándolo ni inflándolo artificialmente. Los extras son otra cosa. Los lectores querían romance y se los di porque les tengo cariño. Su historia es sencilla. A estas alturas todos entienden cómo funciona el personaje. Ni siquiera tiene nombre. Es simplemente japonés. Y sí, eso fue intencional. En fin, tampoco quiero obligarlos a leer mis traumas. Disfruten del capítulo. Chapter Text. Emilia cumplía con todas las condiciones necesarias. Con esas palabras, Regulus afirmó algo que, para él, era imposible de negar. Durante todo el viaje, Emilia había sido la única persona capaz de mantener al pequeño rey funcionando. Las manos de Emilia seguían cubriendo su rostro. Aquello hizo que la expresión de Subaru se endureciera aún más. Una sensación extraña comenzaba a revolverse en su estómago. Esa mezcla de vacío, frustración e incredulidad volvía a aparecer. ¿A qué te refieres con eso?, preguntó Subaru mientras dirigía lentamente la mirada hacia Regulus.
Sus ojos afilados parecían contener demasiadas emociones luchando por salir. Quiero ser transparente con todos ustedes, dijo Regulus, poniéndose de pie y mirando con seriedad a Subaru y al resto. Necesito por lo menos 3 conexiones para sentirme seguro de derrotar a Reid. Esto no es una decisión que solo Emilia tenga que aceptar sola. Todo el grupo tiene que aceptar que me necesita. Necesito por lo menos 3 conexiones. Subaru tardó un segundo entero en procesar esas palabras. Luego, sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Qué? ¿Acabas de pedir voluntarios? Habló Ram, como si jamás hubiera esperado escuchar algo semejante. Incluso ella sonó ligeramente incrédula. No, respondió de inmediato, he pedido cooperación racional frente a una amenaza que ninguno de ustedes puede superar individualmente. Ram permaneció en silencio un instante. Miró a Subaru de reojo y luego se levantó de su asiento, clavando una mirada helada en Regulus. Creo que zas. Antes de que Regulus pudiera terminar, resonó un impacto seco y cortante. Ram se había acercado sin vacilar y le había propinado una cachetada tan fuerte que dejó roja su mejilla izquierda, justo en el único lado donde no tenía el moretón. Das asco, cerdo. Emilia apartó sus manos al escuchar el golpe. Subaru se había quedado inmóvil, sorprendido. La mirada fría que Ram dirigía a Regulus bastaba para silenciar toda la sala. Había cruzado la mesa para golpear a alguien infinitamente más fuerte que ella sin dudar ni un instante. Regulus giró lentamente el rostro hacia ella. Eso fue innecesario. Los ojos de Ram se afilaron todavía más. Planeabas continuar explicando cómo necesitamos ofrecer voluntarios para sostener tu autoridad. ¿Estás deformando deliberadamente? No, dime exactamente en qué parte esperabas que eso sonara aceptable. Emilia abrió ligeramente la boca. Ram, no, Emilia-sama. Ram apenas le dirigió la mirada por un instante antes de volverla inmediatamente hacia Regulus. Sus ojos rojos se encontraron con los dorados de él. Ninguno apartó la vista. Subaru no sabía qué decir. Demasiadas emociones seguían golpeándolo al mismo tiempo. Emilia, el contrato, Priestella, el viaje, todo aquello que se había ido acumulando dentro de él. Escúchame bien, continuó Ram, nadie aquí está obligado a aceptar tus condiciones. Nadie te debe su cuerpo, su confianza ni su cooperación ciega simplemente porque seas fuerte. No he exigido nada semejante. No. Solo te levantaste en medio de una cena a decirnos que necesitas vínculos humanos para funcionar correctamente y que debemos aceptarlo porque te necesitamos. Regulus frunció el ceño. Pareces empeñada en atacar la manera en la que estructuro mis argumentos en lugar del argumento en sí mismo. Mi autoridad funciona mediante vínculos. ¿Qué alternativa propones? ¿Que convenientemente deje de funcionar porque a ti no te agrada mi forma de hablar? Propongo que aprendas la diferencia entre cooperación y dependencia forzada. He aclarado explícitamente que nadie está obligado. ¿Así? La voz de Ram se volvió todavía más cortante, porque desde mi posición lo que escucho es: soy indispensable, por lo tanto deben aceptar mis condiciones. Eso no es lo que he dicho. Es exactamente lo que has dicho. Supongo que tienes razón, está bien, me rindo, dijo Regulus, levantando ambos brazos. Cerró los ojos con una expresión resignada, me disculpo por todo lo que dije. Luego le dio varias palmaditas en el hombro a Ram. Ustedes encontrarán la manera de superar la segunda prueba. Yo no me entrometeré. No me toques. Alzó la voz Ram, apartando su brazo de un manotazo. Ah, supongo que todos están tensos, murmuró Beatrice mientras tiraba ligeramente de la manga de Subaru. Deberás hablar esto con Emilia. Como su caballero, tienes que aconsejarla y aceptar sus decisiones. Subaru escuchó las palabras de Beatrice. La sensación desagradable seguía allí. Sin embargo, la confianza tranquila que le transmitía su pequeño espíritu conseguía darle algo de estabilidad. Curiosamente, dentro de sí no se sentía tan furioso como había esperado. Tal vez la ira abierta de Ram, completamente dirigida a Regulus, había terminado absorbiendo parte de sus propias emociones. Todos están como bestias rabiosas, dijo Meili en voz baja, procurando que nadie reparara en ella. Aún así, un brillo peligroso relució brevemente en sus ojos. Supongo que esperaremos hasta que se acaben las provisiones, dijo Regulus mientras apartaba la silla en la que había estado sentado. Tal vez, cuando empiece el canibalismo, se tomen en serio mis palabras. Bueno, me retiro. Iré a la sala verde. Tú, Ram apretó los puños, conteniendo el impulso de estrangularlo allí mismo.
Mencionar las provisiones había sido un golpe directo. Ella misma sabía exactamente cuánto tiempo les quedaba. Ese Subaru, Emilia Tan, Emilia le había dirigido la mirada. Sus manos permanecían entrelazadas contra su pecho. Parecía nerviosa. Vamos, ve con ella. Beatrice le dio varias palmaditas en la espalda. Emilia, comprendiendo lo que intentaba hacer la espíritu, se levantó y se dirigió hacia un lugar más privado, mientras Subaru la seguía con una expresión triste. Regulus se dirigía hacia la sala verde mientras se sobaba el lugar donde Ran le había propinado la cachetada. Había sido un golpe fuerte. Una sensación de hormigueo persistía en su mejilla, agradeció la resistencia absurda de aquel cuerpo. Si su cuerpo original hubiera recibido algo así, probablemente habría terminado con un hematoma considerable. De todos modos, no podía apartar de su mente aquella visión. Justo ahora tenía que encontrar nuevas conexiones. Aquello no podía deberse a algo trivial. Debía existir una razón importante. Subaru no parecía encontrarse en peligro inmediato. Esa torre, al menos superficialmente, no parecía albergar enemigos mortales. Aún así, no lograba confiarse. No se sentía seguro. Ahora era un humano común y corriente, y la posibilidad de que alguien, al verlo tan vulnerable, decidiera eliminarlo y ocultar lo ocurrido seguía instalada en el fondo de su mente. Shaula y Meili. Estaba convencido de que tendría que tener cuidado con ambas de ahora en adelante. Conociendo el secreto de su autoridad, ellas sabrían exactamente a quién atacar para matarlo. Tendría que buscar a la única persona que parecía mostrar cierta aceptación hacia su presencia. Anastasia. Echidna, siendo técnicamente precisos. Necesitaba hablar con ella a solas. Al llegar a la sala verde, encontró a Julius sentado sobre una de aquellas camas de hojas. Julius observaba a Anastasia, quien todavía no había despertado después de haber intentado ayudarlo contra Reid. Cuando notó la presencia de Regulus, lo observó en silencio durante unos segundos. Su expresión era serena, digna de un caballero de su talla. ¿Vienes también a recuperarte?, preguntó Julius, notando que su cachete izquierdo estaba rojo. Pareces haber tenido una reunión ajetreada, ¿no? No tengo los ánimos para hablar de ello. ¿Puedes ir con el resto del grupo a descansar en la caravana? Es malo para la espalda estar tanto tiempo sentado. En realidad, Regulus necesitaba dormir. Se sentía agotado. Pero, al mismo tiempo, se sentía mucho más seguro si Julius permanecía vigilando la caravana y a quienes todavía podían representar una amenaza para su bienestar. Oh no, no tengo problema con estar aquí. No me sentiría bien si Anastasia Sama se despierta y no estoy aquí, dijo Julius esbozando una pequeña sonrisa, dirigiendo nuevamente su mirada hacia la candidata. Julius mantuvo la vista sobre Anastasia unos segundos más antes de volverla lentamente hacia Regulus. Su expresión seguía siendo tranquila, aunque detrás de aquella cortesía impecablemente entrenada había un evidente matiz inquisitivo. Admito que es una sugerencia inesperadamente considerada viniendo de ti, comentó finalmente, aunque sospecho que tu preocupación por mi espalda no es exactamente el motivo principal de tu propuesta. Regulus dejó escapar un pequeño suspiro de fastidio. Debo admitir que resulta irritante hablar con personas excesivamente perceptivas cuando uno está cansado. Entonces estaba en lo correcto. No especialmente. Simplemente estoy siendo pragmático. Tu candidata no despertará por arte de magia porque permanezcas aquí mirándola fijamente durante horas. Puede que no, respondió Julius con una calma inalterable, pero si despierta confundida, agotada o desorientada, preferiría estar presente. Por supuesto. El caballero más responsable del reino elegiría exactamente ese momento para cumplir su deber con una perfección absoluta. Eso suena bastante irracional. Julius levantó ligeramente una ceja. ¿Irracional? Si Anastasia despierta, lo hará en una torre llena de aliados. No es como si fuera a abrir los ojos en mitad de un campo de batalla rodeada de asesinos. Permanecer despierto mientras acumulas fatiga no mejora absolutamente nada tu capacidad para protegerla. Comprendo. Entonces reformularé mi interpretación. Un consejo práctico de alguien inesperado. Tampoco eso. Regulus dejó escapar otro pequeño suspiro antes de sentarse sobre la superficie de la cama de la sala verde donde estaba sentado Julius. Apenas apoyó su trasero, el cansancio lo golpeó con mucha más fuerza de la que esperaba. Qué extraño. Antes podía ignorar el sueño, el hambre, el agotamiento físico, y ahora, solo pensar en ello le producía una profunda sensación de inseguridad. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Anastasia. Ella era su última esperanza.
Dentro de aquella torre, era una de las pocas personas con la cual podía relajarse. Julius observó el sutil cambio en su expresión durante unos instantes. Después se levantó estirando un poco las piernas. Iré a descansar. Regulus le dirigió la mirada brevemente, luego se acostó dando un suspiro de satisfacción por sentir que sus heridas se curaban lentamente. Y bueno, ¿por qué cambiaste de opinión? ¿Acaso ahora confías en mí? No diría eso. Ver a Regulus acostado era una escena bastante extraña para Julius. Por más que intentara acostumbrarse a su presencia dentro del grupo, seguía sintiéndose incorrecto observar a un antiguo arzobispo del pecado descansando con tanta normalidad. No había tensión en su expresión ni aquella presión sofocante que uno esperaría de un monstruo que había pertenecido al culto de la bruja. Simplemente estaba allí, recostado, como cualquier otro miembro agotado tras una larga batalla. Mientras lo observaba en silencio, Julius recordó las palabras que Regulus le había dicho cuando lo detuvo de ir a enfrentarse nuevamente a Reid. Había pasado varias horas reflexionando sobre aquello. La frustración de haber perdido seguía ardiendo en su interior, mezclándose con la impotencia y el orgullo herido que había intentado contener sin demasiado éxito. Haber perdido la compostura de aquella manera continuaba resultándole vergonzoso, razón por la cual se había prometido no volver a dejarse dominar por sus emociones. Lo irónico era que quien había intervenido en aquel momento había sido precisamente Regulus. Un ex arzobispo. Un hombre que había pertenecido al mismo culto responsable de destruir su identidad. Por culpa de Gula, casi todos habían olvidado quién era Julius Julius. Hasta Anastasia. Su nombre, sus logros, los vínculos construidos a lo largo de los años, todo había desaparecido de la memoria del mundo, dejando únicamente a Julius con el peso de recordarlo todo por sí mismo. No solo había perdido el reconocimiento de quienes le importaban. Su estilo de combate también se había visto afectado. Los espíritus que alguna vez respondieron a su llamado con familiaridad ahora lo miraban como a un completo desconocido. Saber que incluso ellos habían olvidado la relación que compartían le producía una sensación difícil de describir. Y aún así, el grupo seguía valorándolo. Aunque nadie recordara realmente quién era Julius Julius, continuaban reconociendo su determinación, confiando en sus capacidades y aceptando su presencia entre ellos. Él lo sabía. Subaru lo comprendía racionalmente. Pero aquello no cambiaba el hecho de que todo se sintiera diferente. Su mirada volvió a posarse sobre Regulus. Respecto a él, Julius todavía no lograba definir con claridad lo que sentía. No sabía si era aceptación, aprecio o simplemente el reconocimiento de alguien que había demostrado, una y otra vez, que protegería al grupo sin importar las circunstancias. Porque esa era la contradicción que no conseguía ignorar. Regulus había caminado junto a ellos. Había ayudado al grupo cuando hacerlo no le aportaba ningún beneficio. Incluso parecía preocuparse por el estado de los demás, aunque seguramente preferiría negarlo antes que admitir algo semejante. Sin embargo, nada de eso cambiaba la realidad fundamental. Había sido un arzobispo del pecado. Y Julius era un caballero. Su código era claro respecto a individuos como él. Los cultistas no eran personas con quienes negociar cómodamente ni aliados temporales en quienes depositar confianza. Eran enemigos que destruían vidas y propagaban tragedias, seres a los que un caballero debía eliminar cuando se cruzaban en su camino. Entonces, ¿por qué le resultaba tan difícil aplicar esa misma lógica a Regulus? En Priestella, Regulus había afirmado con una sinceridad desconcertante que no tenía malas intenciones. En aquel momento, Julius habría considerado absurdas esas palabras si no fuera porque las acciones posteriores del propio Regulus parecían empeñadas en respaldarlas. Anastasia fue de las únicas personas que había decidido confiar en él y darle una oportunidad para expiar los pecados de aquel arzobispo. Julius todavía no estaba seguro de comprender aquella decisión. Sin embargo, conocía a Anastasia lo suficiente como para saber que ella rara vez actuaba sin haber encontrado algo de valor donde otros solo veían riesgos. Entonces, ¿qué había visto Anastasia en Regulus que el resto aún no lograba ver? Sigues mirando como si estuvieras intentando decidir si apuñalarme mientras duermo o cubrirme con una manta, comentó Regulus de repente, todavía recostado sin abrir los ojos. Francamente preferiría la segunda opción, la temperatura de esta sala es desagradable. La expresión de Julius se mostró sorprendida, para luego sonreír ligeramente. Debo admitir que tu capacidad para destruir momentos introspectivos es admirable.
Eso suena innecesariamente ofensivo para alguien que solo estaba describiendo objetivamente una situación incómoda. ¿Objetivamente? Sí. Llevas aproximadamente varios minutos mirándome en silencio con una intensidad bastante inquietante. Considerando tu profesión, creo razonable preocuparme. Julius se aclaró la garganta, ocultando su pequeña risa. Lo siento, a veces me pierdo en mis pensamientos, no espero incomodar a nadie. Sí, supongo. Julius notó que la voz de Regulus sonó débil, dándose cuenta que se había quedado dormido. Realmente le pareció sorprendente que en medio de una conversación se quedara dormido. Creo que todo estará bien. Con un leve bostezo escapándosele finalmente, Julius se puso de pie. El cansancio también empezaba a cobrar su precio sobre él. Se dirigió hacia la salida de la sala verde, aunque antes de abandonar el lugar se permitió echar una última mirada atrás a Anastasia. Regulus seguía dormido. Completamente ajeno a todo, realmente había caído inconsciente en menos de un minuto. ¡Qué ser vivo tan extraño! Y con ese último pensamiento, Julius abandonó silenciosamente la sala. Ya, estoy viejo para estas cosas. Regulus se despertó con desgana. Su cuerpo se sentía recuperado después del descanso, pero una ligera pesadez permanecía en su cabeza, una fatiga familiar que le recordaba a los días en los que trabajaba hasta tarde cuando aún vivía en Japón. Mentalmente ya no era joven. Si alguien le hubiera ofrecido la oportunidad de vivir en un isekai cuando era adolescente, seguramente habría saltado de emoción. Ahora, después de todo lo que había vivido, la idea no le provocaba más que una indiferencia resignada. Realmente la edad cambiaba a las personas. Giró la cabeza hacia la derecha. Allí seguía la bella durmiente. ¿Cómo se llamaba? Tras unos segundos de reflexión infructuosa, decidió que no era tan importante y dirigió la mirada hacia el otro lado. No había nadie. Anastasia, ahora que se daba cuenta, únicamente estaban Patrasche y la chica de cabello celeste. Anastasia había desaparecido. Eso podía ser un problema. Si había ido a reunirse con el resto del grupo y, en algún momento, decidía proponer oficialmente que él se uniera a su pequeño reino, Julius seguramente lo golpearía hasta dejarlo tan destrozado como había quedado Subaru durante aquella humillación pública en la capital. Aunque, siendo sincero consigo mismo, sentía que ya se había humillado lo suficiente. Bueno, quizá un poco más no haría daño. Adiós, chica de pelo celeste. Adiós, Patrasche. Rau. La dragona de tierra respondió con un rugido breve mientras agitaba la cola. Tras una despedida apresurada, Regulus abandonó el lugar y comenzó a buscar a la comerciante. ¿Dónde estará? Recorrió varios pasillos de la torre, tomando rutas alternativas cada vez que intuía que podía cruzarse con Ram. Algunas experiencias enseñaban más que cualquier libro. Sin embargo, después de varios minutos de búsqueda, no encontró rastro alguno de Anastasia. Lo más lógico era asumir que había regresado a la caravana para reunirse con los demás. A esas horas seguramente la mayoría ya estaría descansando. Cuando estaba a punto de abandonar la búsqueda, algo llamó su atención. ¿Era un avión? ¿Era Superman? No. Era un pájaro. Un pájaro que brillaba suavemente en la penumbra del corredor. Sus plumas blancas reflejaban una luz tenue mientras avanzaba con elegancia por el estrecho pasillo. Parecía casi una aparición. Lo extraño era que aquello no tenía ningún sentido. No existían ventanas. La torre estaba prácticamente sellada. La única conexión real con el exterior era la entrada del quinto piso. El ave no le permitió pensar demasiado en ello. Continuó avanzando, alejándose lentamente. Impulsado por una corazonada imposible de explicar, Regulus comenzó a seguirla. Corrió durante varios minutos. Por fortuna, el cuerpo que poseía ahora pertenecía a aquel mundo y estaba muy por encima de las limitaciones de un japonés promedio. De haber conservado su físico original, probablemente ya estaría tirado en el suelo intentando recuperar el aliento. Uf, ¿desapareció? Miró a su alrededor. El pájaro se había desvanecido. Simplemente había dejado de existir frente a sus ojos. Por un instante pensó que tal vez había imaginado todo aquello, pero entonces recordó claramente la última imagen que había visto. El ave no había desaparecido, había atravesado la pared. Se acercó lentamente y en el suelo descansaba una pluma blanca. La prueba de que aquello había sido real. Frunciendo el ceño, apoyó el pie contra la parte inferior de la pared, su pierna la atravesó sin resistencia alguna. Increíble, intentó avanzar normalmente. ¡Ay!
Su frente chocó contra la parte superior de la pared, retrocedió mientras se frotaba la cabeza. Al parecer únicamente la sección inferior era atravesable. No le quedó más remedio que agacharse, aun cuando la situación podría ser peligrosa. Pero si todo aquello era una especie de sueño hiperrealista, tampoco parecía importar demasiado. Así que avanzó gateando a 4 patas. Y mientras lo hacía, un recuerdo inevitable cruzó por su mente. A los 30 años, el mayor enemigo de la humanidad era agacharse. El túnel oculto era angosto y sombrío, y la sensación que provocaba era extraña, casi antinatural. Era como si estuviera cruzando una frontera invisible sin darse cuenta. Contuvo la respiración y cerró los ojos, con la absurda impresión de haberse convertido en un espíritu que atravesaba la materia. Entonces sintió el viento. Una brisa fresca le acarició el rostro. Abrió los ojos y se quedó maravillado. Al otro lado se extendía un balcón escondido en las alturas de la torre, y la noche cubría el cielo. Decenas de pájaros blancos extrañamente tranquilos estaban alrededor del lugar, moviéndose un poco en el suelo como si custodiaran aquel rincón secreto. Lo más llamativo de todo eso se encontraba Anastasia. Las aves estaban a su alrededor con tanta naturalidad que parecía formar parte del paisaje. Bajo la luz de las estrellas, rodeada de plumas blancas y del viento nocturno, ofrecía una imagen casi etérea. Como si fuera una figura sacada de un sueño. Al final del túnel siempre hay luz, las palabras salieron de sus labios sin que lo pensara demasiado. En realidad, nunca se había dado la oportunidad de admirar paisajes tan hermosos. En Japón siempre había estado demasiado ocupado sobreviviendo, y después de llegar a ese mundo, la situación no había cambiado mucho. Al escuchar su voz, la mujer giró lentamente la cabeza. Ah, Regulus. ¿Eres tú? Hola, parece que encontraste un lugar extraordinario. Ignorando por completo cualquier concepto de espacio personal, Regulus avanzó entre las aves. Algunas se apartaron con molestia, otras simplemente alzaron el vuelo. Finalmente se colocó junto a ella, apoyándose sobre la baranda mientras observaba las estrellas. Hombro con hombro, como si fuera algo completamente natural, Anastasia parpadeó, sorprendida por lo que veía. Lo miró durante varios segundos, intentando comprender la situación, antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Otra vez coqueteando, dijo, con un tono de complicidad. Regulus, por su parte, continuó con la mirada perdida en el vasto firmamento, como si estuviera buscando algo en las estrellas. ¿Sabes? Comentó de manera reflexiva, siempre he pensado que imitabas a la perfección sus expresiones. MMH. Echidna. Ese es tu nombre, ¿verdad? La sonrisa desapareció de forma inmediata. Sin girarse hacia él, respondió con voz tranquila. Así que ya lo sabes. Sí, ya sé que eres un espíritu que habita en su cuerpo. Lo sabía prácticamente desde que te conocí. Perdón si tuviste que fingir conmigo todo este tiempo. Echidna cruzó los brazos. Una de las aves se posó cerca de Regulus y lo miró durante unos segundos antes de volver a alzar el vuelo. ¿Y por qué me lo dices ahora? Acabas de arruinar el ambiente que tanto esfuerzo me costó crear. Regulus bajó la mirada y observó su mano abierta, como si buscara una respuesta escrita en la palma. Parecía la oportunidad perfecta. Ya sabes, solo tú y yo a solas. La mujer soltó un suspiro cansado. Para mí es imposible comprender por completo las relaciones románticas. Si eso es lo que intentas conmigo, me temo que no puedo darte una respuesta en nombre de Anastasia. Su cuerpo le pertenece únicamente a ella. Lo sé, Regulus cerró lentamente la mano. Aún así, muestras emociones tan bien que a veces siento que tengo a la verdadera Anastasia aquí mismo. ¿No te parece extraño? Ahora fue Echidna quien lo observó. Detenidamente. Cuando quería, Regulus podía resultar sorprendentemente atractivo. Su cabello blanco armonizaba con las aves que los rodeaban y la luz de las estrellas suavizaba las facciones normalmente despreocupadas de su rostro. Era una imagen extrañamente agradable. Eres bastante extraño, ¿lo sabes? Hay momentos en los que pareces completamente aburrido de todo lo que te rodea. Luego haces una broma, sonríes, y durante un instante parece que arrastras una melancolía que no debería estar ahí. Es como hablar con alguien que posee una lógica tan contradictoria como la de Anastasia. No le des demasiadas vueltas. Así soy yo. No hay ningún misterio detrás de eso. Permaneció unos segundos en silencio. Pero hay algo que siempre he querido preguntarte. Adelante. Soy toda oídos. La mirada de Regulus se perdió en la distancia.
Los recuerdos de Pri Estella aparecieron lentamente en su mente. Entiendo el valor práctico de tenerme cerca. Mi fuerza es útil. Las dunas están llenas de bestias peligrosas y soy difícil de matar. Eso lo entiendo perfectamente. Su voz se volvió más baja. Pero tú eres la voluntad y el espíritu de una candidata al trono. Eres alguien que debería haber pedido mi cabeza en cuanto tuvo la oportunidad. Así que, ¿por qué? Finalmente se armó de valor y giró el rostro hacia ella. ¿Por qué me ofreciste un lugar en este viaje? ¿Por qué decidiste confiar en alguien que ayudó a destruir Pri Estella? Ella solo tardó un par de segundos en responder. Todos tenemos una inclinación a buscar excusas. Siempre encontramos una razón que nos ayuda a convencernos de que no somos responsables de nuestras acciones. A menudo, nos decimos a nosotros mismos que las circunstancias nos forzaron a actuar de determinada manera o que alguien más es el culpable de lo que ocurrió. Y entonces, en ese momento, tú no te refugiaste en excusas. Aceptaste quién eres, y te dignaste a hablar con total sinceridad ante todos, dijo, bajando un poco la voz. Eso es precisamente lo que le interesa a Anastasia. Lo que es diferente, lo que no se ve con frecuencia, lo nuevo. Y tú, Regulus, eres algo verdaderamente inusual. Regulus jamás imaginó que escucharía tales palabras. Eran completamente distintas a lo que había anticipado. Eso es, bueno, no es tan preciso como piensas, pero de todos modos, te lo agradezco, ya que, para serte sincero, todo esto me ha dado un propósito claro. Permaneció unos segundos en silencio después de escuchar aquellas palabras. La expresión que había mantenido seria a ese momento se volvió ligeramente más curiosa. No parecía sorprendida por la existencia de aquel propósito. Después de todo, todos los seres humanos necesitaban algo que los impulsara a seguir adelante. Lo que le llamaba la atención era la forma en que Regulus había hablado de ello. Era como si hubiera encontrado algo que realmente deseaba. Un propósito claro, repitió lentamente mientras observaba el cielo nocturno. Debo admitir que esa no era la respuesta que esperaba escuchar. Cuando comenzaste a hablar pensé que me dirías que buscabas redimirte por lo ocurrido en Pri Estella, o quizá que habías encontrado algún tipo de razón para seguir viviendo después de todo lo que ha pasado. Sin embargo, la manera en que lo dijiste hace que parezca algo mucho más personal. Ahora tengo curiosidad. Sabía que dirías algo así. En cierto modo es culpa tuya. Tú tienes la costumbre de interesarse demasiado por las cosas que no pueden conseguir de inmediato. Solo es curiosidad. Eso se puede interpretar como ser comerciante. Cuando ven una caja cerrada, sienten el deseo de abrirla. Si oyen un secreto, quieren conocerlo. Y si alguien les dice que no puede compartir algo, eso se vuelve de inmediato lo más intrigante del mundo. Y aun sabiendo eso acabas de decirme que tienes un propósito definitivo sin explicarme cuál es. ¿No te parece un poco cruel? Quizá, aunque si soy sincero, tampoco quiero decirlo todavía. Después de todo, me costó bastante encontrar algo que realmente quisiera hacer. Durante algún tiempo simplemente avancé porque las circunstancias me empujaban en una dirección u otra. No era una decisión propia. Ahora es diferente. Ella inclinó suavemente la cabeza para poder mirarlo mejor. Sinceramente, creo que hablas de Ana como si tuvieras una conexión profunda con Ana. Por mi parte, no tengo ningún recuerdo de ti antes de Pri Estella. Sin embargo, a pesar de no conocer a la auténtica Ana, me hablas con una familiaridad que resulta bastante desconcertante. Honestamente, eso despierta aún más mi curiosidad. La respuesta no es tan interesante como parece, es más como una sensación difícil de explicar. Aún así, no responde mi pregunta, continuó Echidna, hablas de Ana con una familiaridad que normalmente solo existe entre personas que han compartido mucho tiempo juntas. Sin embargo, cada vez que intento rastrear el origen de esa cercanía, me encuentro con un vacío. Lo siento. No tengo una tragedia romántica preparada. ¡Qué decepción! Aún así, Regulus se volteó, ahora mirando directamente a Anastasia. No me importa con quién estés hablando, en un futuro cercano, cuando todo esto termine, quiero revelarte mi verdadero propósito, uno donde solo nosotros hablemos de negocios. ¿Te refieres a una cita? Preguntó un poco desconcertada por su tono. Bueno, no exactamente, pero ahora que lo mencionas, sí. Será una cita. Ah, dio un largo suspiro, pero no apartó la vista. Sabes que hablas con un espíritu y, aún así, eres mucho más atrevido de lo habitual. Aunque, cuando llegue ese momento, hablarás con Ana. Mi presencia controlando su cuerpo solo la afecta de forma gradual.
Mi objetivo siempre será devolverle su cuerpo, sea como sea, así que, esfuérzate para que Ana te acepte, ¿de acuerdo? Ella continuó. También quiero que entiendas que mi objetivo nunca fue reemplazarla. Nunca quise convertirme en la verdadera Anastasia Osin. Simplemente ocupé un lugar vacío mientras ella me necesitaba. La sonrisa que apareció entonces fue extrañamente melancólica. Y cuando llegue el momento adecuado, pienso devolvérselo todo. Acompañarla hasta el final si hace falta, entiendo, aún así, tú también eres importante para esta conversación. Ella parpadeó lentamente, esas simples palabras habían tenido un efecto diferente. Tú eres quien está aquí ahora mismo. Sería extraño fingir que no existes. El viento nocturno sopló con suavidad entre ellos, Echidna no había esperado que ahora Regulus la miraría a ella. Es extraño, continuó Echidna, durante tanto tiempo me preocupé únicamente por Ana que nunca me detuve a pensar en cómo me veía a mí misma. Y, siendo sincera, tampoco me molestaba. Después de todo, mi existencia comenzó precisamente para ayudarla. Mi papel siempre fue acompañarla, aconsejarla y sostenerla cuando no pudiera hacerlo sola. Suena bastante noble, Regulus, no pongas esa cara. Quiero mucho a Ana. Probablemente más que nadie. Pero incluso yo puedo admitir que vivir únicamente para otra persona tiene algo de triste. Aún así, murmuró Echidna, no creo que me arrepienta. ¿De qué? De haber conocido a Ana, la respuesta llegó sin vacilación alguna, aunque tuviera la oportunidad de elegir otra vez, probablemente tomaría la misma decisión. He visto cosas increíbles a su lado. He visto y personas maravillosas gracias a ella. Incluso este viaje existe porque la acompañé. Durante unos segundos pareció recordar algo. Ana siempre fue una persona extraña. Mucho más de lo que la gente cree. Todos ven a la comerciante brillante, a la candidata real, a la mujer capaz de negociar con cualquiera. Pero detrás de todo eso siempre hubo alguien increíblemente obstinado, entiendo, comentó Regulus en un tono que denotaba que estaba reflexionado. Luego, levantó su brazo y lo colocó suavemente sobre la cabeza de Anastasia, acariciándola con lentitud. Lo que quiero es que ese mensaje lo escuches cuando estés acompañando a Anastasia. Será como una promesa, un compromiso entre el espíritu a persona, ¿te parece bien? No era un gesto especialmente elegante ni delicado. Más bien, parecía la clase de acción espontánea que alguien realiza sin ponderar demasiado. Y tal vez por esa misma razón, resultaba tan placentero de experimentar. Echidna se quedó inmóvil, y las palabras que había estado organizando se desvanecieron sin aviso, pues de pronto se dio cuenta de algo. Desde el inicio de aquella conversación, Regulus nunca había intentado separar a Anastasia de ella ni había fingido que eran la misma persona. Simplemente había aceptado ambas realidades simultáneamente. Anastasia era Anastasia. Y Echidna era Echidna. Algo tan simple debería haber sido evidente. Sin embargo, para alguien cuya existencia giraba en torno a otra persona, escuchar eso resultaba sorprendentemente reconfortante. Promesa de espíritu a persona, Regulus retiró la mano. Sí. Eso es una expresión bastante extraña. Ni siquiera sé si tiene sentido. Probablemente tengas razón. Entonces acabas de inventarla. Estoy improvisando sobre la marcha. Entiendo, por alguna razón, no le molestaba. ¿Sabes? Cuando hablas así, realmente me recuerdas a Ana. Dices cosas absurdas con una confianza que me resulta extraña de ver. No sé si tomarlo como cortesía, pero aún así no entiendo algo. Regulus inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué cosa? ¿Por qué te importa tanto? No hablo de Ana. Entiendo perfectamente por qué alguien podría interesarse en ella. Es brillante, encantadora y tiene una habilidad casi sobrenatural para atraer personas. Lo que no entiendo es por qué te importa alguien como yo. Sus ojos azules verdosos permanecieron fijos sobre él. Soy una espíritu. Una existencia diferente. Cuando todo termine, probablemente volveré a convertirme en su acompañante hasta su final. No tengo una posición, no tengo un futuro propio y, siendo sincera, tampoco esperaba tenerlo. El viento agitó suavemente su cabello. Entonces, ¿por qué sigues insistiendo en que forme parte de esa promesa? Regulus guardó silencio durante unos segundos mientras observaba el cielo, reflexionando. Cuando finalmente habló, su voz fue serena. Porque las personas no adquieren importancia por el tiempo que permanecerán. Si fuera así, nadie tendría amigos. Nadie tendría familia. Nadie se enamoraría. Todos desaparecemos tarde o temprano. Lo único que importa es que estuvieron ahí.
El tiempo pareció detenerse. Y tú estuviste aquí, fuiste quien me invitó al viaje. Fuiste quien decidió darme una oportunidad cuando habría sido mucho más sencillo entregarme, la miró directamente, y eres tú quien está hablando conmigo ahora mismo. Los ojos de Echidna se abrieron de par en par, mientras apretaba suavemente su mano contra su pecho. No era por molestia, sino porque experimentaba una sensación peculiar que parecía acumularse en su interior, un sentimiento que le resultaba difícil de entender. En realidad, nadie había expresado algo semejante hacia ella antes. Nunca había tomado un momento para reflexionar sobre lo que significaba ser considerada valiosa por lo que era, sin depender de la opinión de Anastasia. En verdad, eres una persona complicada, murmuró, pero supongo que aceptaré esa promesa. ¿Qué dijiste? No te escuché. No lo volveré a repetir, solo estaba bromeando, respondió, antes de volver a concentrarse en el cielo estrellado. Es un placer conocerte, Echidna. Ella levantó la mirada también, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. El gusto es mío, Regulus Cornias. Así que aquí, estaban. El instante lleno de emociones fue interrumpido abruptamente por la voz de una persona a la que conocían bastante bien. A su lado estaba Emilia, quien observaba con asombro el entorno. ¡Guau! Regulus y Anastasia. ¿También los condujo aquí un pájaro? Inquirió Emilia, dejando escapar toda la emoción que emanaba de su voz. Subaru, con una mirada llena de desconfianza, comentó. Es bastante sospechoso que ustedes dos estén juntos, fijando su atención en Regulus, especialmente por tu parte, Regulus. Ya ha llegado el relleno de la empanada, susurró con evidentemente mal humor. Anastasia le escuchó, pero no comprendió el significado de sus palabras. Regulus se alejó de Anastasia y, esquivando a los pájaros que revoloteaban a su alrededor, se dirigió hacia la pared, que en este caso era la salida hacia el balcón. Ya me voy, se ha hecho muy tarde. Adiós, Anastasia, no te quedes despierta hasta tan tarde, dijo mientras se despedía, y luego centró su mirada en Subaru. ¿Me harías el favor de apartarte? Solicitó Regulus con un tono que dejaba entrever su impaciencia. No, gracias. Me siento bien aquí, Subaru habló con bastante audacia esta vez. Parece que la charla con Emilia había levantado el ánimo del chico, por la forma en que se expresaba. Regulus, conocedor de cómo era Emilia, seguramente se tomó la libertad de endulzarle un poco el oído a Subaru. Probablemente le habría dicho que él era su caballero y que lo valoraba más que a nadie, haciendo hincapié en que la decisión que tomó fue pensando en el bienestar del grupo, palabras que ella sin duda le diría. Seguro que Emilia le ofreció su regazo para que descansara, algo muy característico de su forma de ser, pensó Regulus en su interior. El regazo de Emilia era bastante acogedor. Sin darme cuenta, me quedé dormido, reflexionó Subaru, sintiéndose un poco avergonzado por haber sucumbido al sueño. ¿Qué tienes planeado, Regulus? ¿Acaso le propusiste esa idea? Preguntó Subaru de manera directa, lanzando una mirada rápida hacia Anastasia, quien ahora estaba conversando con Emilia sobre el paisaje. Para nada, negó, solo hice una promesa con ella que no te concierne. Si me disculpas, Regulus intentó pasar de nuevo, pero esta vez Subaru lo agarró del brazo, impidiendo que se fuera. Sin embargo, Subaru notó algo extraño. Era como tocar algo y al mismo tiempo no, algo que existía fuera del tiempo en el que estaban ahora. Era más que evidente. Subaru sabía lo que estaba ocurriendo. Anastasia en este momento tenía el corazón de Regulus dentro de ella. El pequeño rey volvió a estar activo. Eres un malnacido, dijo mientras le apretaba el brazo con fuerza. ¿Acaso piensas hacer lo mismo con todo el grupo? ¿Verdad que no? Proclamó, conteniendo su furia. Voy a derrotar a Raid y así superaré la segunda prueba, respondió Regulus, con una voz carente de emoción. Tú simplemente siéntate y espera, o si lo prefieres, siempre podrías usar esa brillante cabecita tuya para hacerlo tú mismo, agregó, soltándolo bruscamente de su agarre. Lo moral no tiene cabida en esta torre. A veces es necesario revolcarse en el lodo como un cochinillo. Regulus continuó hablando. No me malinterpretes. No estoy diciendo que seas una mala persona. Tampoco estoy diciendo que disfrutes haciendo sufrir a otros. Lo que intento decir es que las situaciones desesperadas rara vez permiten soluciones limpias. Tú tienes tus métodos y yo tengo los míos. Pero eso, Subaru, lo interrumpió, no estoy perjudicando a nadie, ni forzando a nadie a ayudarme con mi autoridad. Les expliqué cómo funciona todo a ustedes, porque es la única forma de superar la segunda prueba. ¿No recuerdas lo que ocurrió con Julius?
Solo te pido que, por una vez, me dejes usar este poder para superar lo imposible, eso es todo. Miró atrás por un momento y luego se dirigió a Regulus en voz baja, sigues sin entender por qué esto me molesta tanto. No se trata únicamente de que hayas explicado cómo funciona tu autoridad o de que hayas pedido permiso antes de utilizarla. Claro que eso marca una diferencia. Si quisiera ser justo, tendría que reconocerlo. El problema es otro. Subaru levantó la mirada. Cuando veo lo que estás haciendo, no veo solamente a la persona que tengo delante. Recuerdo Pri Estella. Recuerdo a los arzobispos. Recuerdo a esos monstruos utilizando vidas ajenas para alcanzar sus propios objetivos. Y entonces apareces tú diciendo que es necesario ensuciarse las manos, que la moralidad no tiene cabida aquí y que debemos aceptar ciertos métodos. ¿Entiendes por qué eso me pone nervioso? Subaru continuó. No digo que seas igual que ellos. Si realmente pensara eso, probablemente ya habría intentado golpearte. Pero cada vez que empiezas a hablar de resultados por encima de todo, siento que estás caminando por el mismo camino. Quizá no hacia el mismo destino, pero sí por el mismo sendero. ¿Y ya terminaste? No. Todavía no. Subaru cruzó los brazos. Porque hay otra cosa que me molesta. Sigues actuando como si fueras el único dispuesto a cargar con las consecuencias de tus decisiones. Como si el resto simplemente tuviera que aceptar lo que decides porque eres el más fuerte. Eso tampoco me gusta. Nunca estaremos de acuerdo, ¿verdad? Sí, probablemente así sea. Subaru y Regulus intercambiaron una última mirada. Regulus lo miró como si quisiera decirle algo, mientras que Subaru lo observó como si esperara que él encontrara las palabras adecuadas. Al final, ninguno de los dos pronunció alguna palabra. Regulus abandonó el balcón, mientras Subaru permaneció junto a Emilia y Anastasia en el balcón. La biblioteca de los muertos. Regulus observó la puerta que conducía a la biblioteca de los muertos. Permanecía inmóvil en medio del silencioso pasillo de piedra, con los brazos cruzados mientras contemplaba aquella entrada que parecía ocultar incontables secretos tras ella. Ahora que se encontraba fuera del flujo normal del tiempo, no tenía ninguna necesidad de descansar. Podía dedicar horas enteras a investigar si así lo deseaba. Había considerado buscar el libro de Rey Astrea. Quizás entre los registros de aquella biblioteca existiera alguna información útil sobre el espadachín o alguna forma de derrotarlo. Sin embargo, tras pensarlo con más calma, terminó descartando la idea. La biblioteca era demasiado grande. Incluso desde la entrada podía imaginar las interminables filas de libros extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Buscar un único libro en semejante lugar para él sería como intentar encontrar una aguja en un océano. Ni siquiera vale la pena intentarlo, murmuró para sí mismo. Por ahora, era mejor concentrarse en su objetivo principal. Mantener 3 conexiones activas. Anastasia ya ocupaba uno de esos lugares. Ahora necesitaba a Emilia para el segundo. El tercero seguía siendo un problema. ¿Meili? No. ¿Shaula? Después de todo lo ocurrido, la guardiana apenas podía tolerarlo. ¿Ram? Ella lo odiaba incluso más que hace un minuto. Lo pensaré después. Estaba a punto de alejarse cuando escuchó algo. Pasos apresurados. El sonido resonó por el largo corredor vacío. Regulus levantó una ceja. Habían pasado varias horas desde su conversación con Anastasia. Por la velocidad de aquellos pasos, quienquiera que fuera parecía tener bastante prisa. Sin ganas de mantener una conversación innecesaria, se movió silenciosamente detrás de uno de los gruesos pilares que decoraban el pasillo. Desde allí asomó apenas la cabeza para observar quién se acercaba. Pocos segundos después apareció una figura familiar. Era Subaru. El muchacho prácticamente pasó de largo sin mirar a los lados. Su atención estaba completamente centrada en la puerta de la biblioteca. Sin detenerse ni un instante, la atravesó y desapareció en el interior. Probablemente estaba buscando alguna respuesta para la segunda prueba. Una solución desesperada para el problema que es Reid. Fuera cual fuera el motivo, Subaru parecía tener algo importante en mente. Que haga lo que quiera. Regulus perdió el interés casi al instante. Abandonó su escondite detrás del pilar y continuó caminando por los pasillos de la torre. Tal vez encontraría algo interesante durante su exploración. Una habitación oculta. Algún mecanismo extraño. Cualquier cosa que rompiera el aburrimiento. Lo que no sabía era que el Subaru que acababa de entrar en aquella biblioteca ya no sería el mismo cuando saliera de ella. Y que aquella mañana marcaría el inicio de un cambio que nadie había previsto. Subaru.
Oye, Subaru. ¿Estás bien? Wow. Cuando abrió los ojos, Subaru se sorprendió por el bonito rostro que tenía justo delante de él, y rodó hacia un lado. El suelo desapareció bajo él, y cayó un poco y se golpeó el hombro. Wow. ¿Estás bien, Subaru? ¿Por qué te has dado la vuelta de repente? No es que haya decidido darme la vuelta. Frotándose el hombro, Subaru sacudió la cabeza y se levantó lentamente, y después de parpadear unas cuantas veces, estaba confundido. Estaba en una habitación verde. Dentro de la habitación, las enredaderas cubrían todo, ocultando por completo la pared. Era tan densa que habría creído a alguien que dijera que la habitación había sido hecha con enredaderas. Milímetros, parece que no te pegaste demasiado fuerte. Gracias a Dios. Pero estábamos muy preocupados, así que por favor no nos asustes así. Emilia, no reflexionará sobre sus acciones correctamente si lo dices así. Si no eres más estricta, no entenderá lo preocupadas que estábamos. Creo que deberían darle agua con azúcar, ya han sido 2 veces que se desmaya así, dijo un joven de cabello blanco, pensando que tal vez se le había bajado el azúcar. Espero que no sea eso, respondió la chica de pelo plateado. Parece que puedes levantarte, Subaru. Betty pensaba que te quedarías dormido durante 2 días seguidos, supongo, comentó una pequeña niña muy llamativa. Ah. Subaru miró a su alrededor. Mientras estaba sentado en el suelo, vio una especie de criatura enorme detrás de él. Era una especie de lagarto grande. Un lagarto grande del tamaño de un caballo con la piel negra y escamosa. Por alguna razón, se inclinó hacia Subaru y frotó su nariz contra su cuello. Es bastante amistoso. Subaru le frotó suavemente la parte superior de la cabeza. Y luego exhaló lentamente. Ahora lo entiendo. Frío, tranquilo, lentamente, exhaló. Al observar a Subaru de esa manera, las 2 chicas que estaban frente a él inclinaron la cabeza. El hombre elegante levantó una ceja, mostrando confusión ante su comportamiento. ¿Subaru? Lo pronunciaron al unísono, como si fueran hermanas. ¿Qué le ocurre ahora a este? Susurró el hombre de cabello blanco, notando un sutil cambio en la apariencia de Subaru. Una chica de cabello plateado tan hermosa que le dolían los ojos, una niña de aspecto de hada con un vestido precioso y un hombre que le parecía gustar mucho el blanco. Una vez más. Una chica con cabello plateado, una chica con rizos, un lagarto gigante, una habitación hecha de plantas, un hombre de cabello blanco. Subaru abrió mucho la boca y gritó. ¿No es esto como esas historias sobre ser convocado a otro mundo? Ay, por mi difunta madre, no me digas que... Permítanme presentarme. Notes. 8549 palabras. Este capítulo se corona como el más largo hasta la fecha, o al menos eso creo. Y bien, por fin hemos llegado al punto más importante de la historia. Al fin conocerán la verdad. Después de tantas horas escribiendo este capítulo, ya me duele la cabeza de solo pensarlo. Así que no se quejen si luego me tardo 15 días en actualizar. Por cierto, después de leer el fanfic de Regulus en Black Souls, estuve considerando hacer uno de esa franquicia. Sin embargo, terminé descartando la idea. La historia es demasiado extraña incluso para mis estándares. También estuve viendo algo de Uma Musume recientemente, pero la verdad no terminó de engancharme, así que esa idea también quedó descartada. En fin, da igual. Quiero mandarle un saludo a Fan de Petra, a quien ya no veo mucho por aquí. Como venganza por su ausencia, haré un extra donde Petra sea la protagonista. ¿Quién me apoya? A veces siento que a los capítulos les falta un poco más de sal. Ya saben, algo más de humor. Sin embargo, siempre he evitado abusar de los juegos de palabras y ese tipo de chistes. ¿La razón? Bueno, como esta historia será traducida al inglés, es bastante obvio que muchos de esos chistes se perderán durante la traducción. Y si voy a intentar sacarles una sonrisa, prefiero hacerlo con algo que funcione sin importar el idioma. En fin, ya me voy. Estoy al límite después de terminar todo esto. Nos vemos, mis amores hermosos. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Y si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal, además de disfrutar de capítulos adelantados, te invito a darte una vuelta por mi Patreon. Gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.